Bueno, ahí estamos. Comenzamos la clase de hoy, retomando en lo que habíamos quedado la clase pasada, que por ahí lo habíamos visto más que nada en lo conceptual y con algunos ejemplos, pero bueno, ya quiero que también trabajemos con la parte práctica. Hay algunos ejemplos que están en la diapositiva, como para resolverlos, y después están también los del trabajo práctico. Así que, bueno, vamos a repasar, digamos, la idea conceptual y vamos a ponerlo en práctica. La idea es que lo resuelvan también ustedes, ya apliquen esto al estudio de funciones que bueno, están planteadas ahí en el práctico. Eh, lo, que, lo que vamos a trabajar entonces es el concepto del dominio de una función, lo que es el codominio de una función, y bueno, el rango, que es los valores que nosotros lleguemos a determinar específicamente como casos particulares, pero como conjuntos generales, digamos, sería el dominio y el codominio. ¿Estamos? El dominio, entendido por todos los valores de entrada que la función puede procesar, digamos, puede transformar en otro resultado numérico del conjunto de los reales. O sea, el dominio va a ser todos los valores de la X para los cuales se puedan hacer las operaciones que estén planteadas en la definición de la función y que por lo tanto obtengan como resultado un número real. Cuando no se pueda hacer las operaciones que están planteadas, entonces diremos, bueno, que ese valor o esos valores no pertenecen al dominio de la función. ¿Sí? Por eso es que ahí les puse que el dominio tiene que ver con los valores. Acá, esta flechita, ven, acá está los engranajes, les decía, sería como si fuera la función. Esa es la máquina que va a transformar números reales de entrada en números reales de salida. Bueno, el dominio va a estar formado por los números reales que ingresen a la función y con los cuales la función pueda trabajar, ¿sí? O sea, con los cuales pueda hacer las operaciones planteadas. Si no puede hacer las operaciones que estén definidas en la función, entonces esos valores no pertenecen al dominio de la función. Y yo les dije que era, básicamente, si la función involucra hacer una división, entonces los valores que no pertenecen al dominio van a ser los que anulen el denominador, los que hagan que el denominador valga cero, porque no se puede dividir por cero. La otra restricción o el otro aspecto problemático para una función es cuando tiene que sacar la raíz de índice par, ya sea 2, 4, 6, ¿sí? Toda raíz de índice par, sí o sí, el radicando tiene que ser positivo o cero, o sea, no negativo. Entonces, ¿cuáles van a ser ahí los valores que no van a pertenecer al dominio? Los que hagan que el radicando sea negativo. Eso es lo que vamos a ver ahora en la práctica. Y un tercer caso es cuando la función tenga que calcular logaritmos. Sabemos que los logaritmos, sí o sí, el argumento del logaritmo, es el valor al que le van a calcular el logaritmo, tiene que ser positivo, sí o sí. No existe logaritmo de cero ni de números negativos. ¿Sí? O sea que eso... No, complejo, ahí tendría parte imaginaria, no. Por eso yo les decía, nosotros vamos a trabajar en los reales. ¿Sí? Eso después, en cuarto año, van a ver cuando tengan valores complejos, con parte imaginaria. ¿Sí? Ahora, como estamos trabajando en que los valores de entrada y los valores de salida tienen que ser sí o sí números reales, entonces, cuando la raíz sea de índice par, el radicando no negativo, digamos, ¿sí? O cero o positivo. Bueno, bueno, hicimos este ejercicio también para distinguir, ya lo hicimos en la clase pasada, para distinguir entre lo que era el codominio y el rango, más que nada. ¿Sí? El codominio eran todos los valores posibles, ahí serían A, B, C, D, y el rango, que son los que efectivamente vemos que C y D. ¿Sí? Eso en cuanto a codominio y rango. Y bueno, ya vamos a ver ahora también
en la clase de hoy cómo podemos determinar a partir de la gráfica de una función cuál es el dominio y cuál es el rango o el codominio de la función. En este caso, el dominio, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el dominio de la función? Bueno, de la gráfica proyectan sobre el eje de las X, entonces los puntos. Vemos que los puntos caen en el intervalo AB. La proyección de esos puntos sobre el eje de las X cae en el intervalo AB. Entonces el dominio de esa función es el intervalo AB. ¿Sí? Y para determinar el codominio o el rango, porque acá estamos, sería el rango porque es los valores que efectivamente vemos, acá sería entre el valor más bajo, o sea, hacemos las proyecciones hacia el eje de la Y. Y ahí entonces quedaría como el valor más bajo C y el valor más alto que alcanza la función D. Entonces quiere decir que las imágenes que se encuentran en el intervalo CD. Para eso vamos a trabajar hablando de intervalos, ¿no? Que es lo que vimos al principio de la unidad. Vamos a definir, cuando hablemos del intervalo de la función, lo vamos a escribir, pero cuando hablemos del dominio de la función, lo vamos a escribir como intervalos. Y cuando digamos la imagen o el rango de la función, también vamos a escribir como intervalos. O sea que ahí vamos a aplicar lo que vimos de intervalos al principio de la unidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Sí? Es lo que vimos la clase pasada. Entonces, bueno, acá la idea es que definamos o escribamos, por ejemplo, viendo la gráfica de la función, podría ser un caso, hay distintas maneras de hacerlo, ya les voy a decir, pero trabajemos con la gráfica. O sea, este sería el eje X, el eje Y. Esta es la gráfica de la función Y igual a X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos poner que el dominio de esa función f, a ver si lo tuviera que escribir como intervalo, ¿qué dirían? ¿Cuál es el dominio de la función? Los valores de entrada. Valores, claro, sería desde menos infinito, porque hace la proyección sobre el eje de las X. Entonces toma valores negativos, puede ser que acá es menos 3, menos 2, menos 1, ahí supóngase que es 0, después tendrá 1, 2, 3. Lo que vemos es que, si vemos la gráfica, bueno, vemos que la X toma valores negativos, toma valor 0 y toma valores positivos. Y la otra forma de verlo sería diciendo, bueno, a ver si hay algún valor al que no se le pueda calcular o elevarlo, algún número al que no se puede elevarlo al cuadrado. Y no, porque la X puede ser negativa, cualquier número negativo, puede ser 0, también 0 elevado al cuadrado, ¿sí? Es 0, y números positivos elevado al cuadrado también. Entonces no hay ninguna restricción, no hay ningún valor problemático para la X para el cual no lo podamos elevar al cuadrado, o sea, no podamos hacer la operación que está planteada. Entonces el dominio, vamos a decir, es menos infinito más infinito. Es el intervalo menos infinito más infinito. ¿Sí? No hay restricción, cualquier número real. ¿Sí? Si no, podríamos decir así. ¿Vale? Todos los reales. ¿Sí? O X que pertenece a los reales, también se podría poner. Bueno, y el codominio o imagen, ¿qué dirán acá? Claro, si vemos acá en la gráfica, si hacemos la proyección, bueno, acá I vale 0, y después acá I vale 1, I vale 1, si es 2 al cuadrado, acá sería 4, si es 3 al cuadrado, acá sería 9. ¿Sí? Pero vemos que la gráfica está, digamos, en lo que es el primer cuadrante y el segundo cuadrante. Los puntos de la curva están en el primer cuadrante y el segundo.
Y ahí se caracteriza porque la i, la coordenada en i de los puntos, es positiva. ¿Sí? Y después está acá en el origen que es 0. O sea, los valores de la i son positivos. Y eso tiene sentido. Si venimos acá y lo analizamos analíticamente, o sea, analíticamente también surge la misma conclusión. Los valores de salida siempre van a ser positivos. ¿Por qué? Porque todo número elevado al cuadrado o es 0 o es positivo. O sea, porque menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. O sea, por más que el número, el valor de la x sea negativo, al elevarlo al cuadrado, el resultado que se obtiene es positivo. Entonces, los valores de la y van a ser o 0 o positivo. Entonces, decimos que el codominio o la imagen va a ser cerrado en 0, porque 0 también puede ser, porque cuando la x es 0, la y vale 0, o positivo, o sea, hacia más infinito. Ahí paréntesis, paréntesis. ¿Sí? Si no, en notación de conjuntos sería la x que pertenece a los reales, tal que, perdón, y, sería la y que, los valores de y que pertenecen a los reales, tal que y mayor o igual a 0. Eso. Esa sería la imagen o codominio. ¿Estamos? Bueno, acá está la gráfica de la función raíz cuadrada de x. Que ahí ya aprovecho y les hago una acotación ahí. Acá lo que está tomando es la raíz positiva de la x, la raíz positiva, ¿sí? Porque sería, cuando x es 1, la y es 1. Supónganse acá, la x es 4, entonces la raíz cuadrada de 4 es 2. Y acá supónganse que esto sea 9, la raíz cuadrada nos va a dar 3. Está tomando la raíz positiva, porque nosotros sabemos que la raíz cuadrada de un número es doble, porque raíz de 9 es 3, porque 3 al cuadrado es 9, pero también es menos 3, porque menos 3 al cuadrado también da 9. Entonces, en ese caso, si tomáramos los dos valores posibles, ya no tendríamos función, ya no pasaría la prueba de la recta vertical, ya no cumple con lo de la unicidad de la imagen. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con funciones raíz cuadrada, eh, vamos a estar tomando solo una de las ramas de la raíz. En este caso, cuando no se indica signo, se asume que es la rama positiva. ¿Sí? O sea, esa que ven ustedes. Porque si no, la función sería así. Porque también tiene la raíz de 1 es 1 y menos 1. También la raíz de 4 es 2, es 2 y menos 2. Entonces, pero ahí ya no tenemos unicidad de la imagen. Entonces, por eso, para poder considerarlo como función, tomamos una sola rama. Bueno, y si analizamos cuál es el dominio de esa función, ¿qué vamos a decir? Ven acá, ¿a partir de qué valor de la x empieza la función? Y bueno, de 0, incluyendo los 0 y hacia más infinito. O sea, otra forma sería decir el conjunto de todos los x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor o igual que 0. ¿Sí? En vez de podríamos escribirlo así como conjunto, pero si no, vamos a trabajar con esta notación más compacta que es la de intervalos. Pero para que sepan ustedes que esto se puede escribir en notación de conjunto. Ahí estamos diciendo que los valores que la función puede transformar
son aquellos valores de x, para los cuales la x o vale 0 o la x es positiva. Cuando la x es negativa no puede calcular un valor de salida por la restricción misma de la operación, o sea, al ser raíz de índice par, el radicando tiene que ser no negativo. Y el codominio, o la imagen, acá también le podemos poner así, codominio, a veces le pongo así, codominio de la función, o sea, todos los valores posibles. No nos vamos a quedar, porque acá el rango, por ejemplo, sería 0, 1, 2, 3, que son los puntos que podríamos estar viendo. Pero el codominio ya engloba para plantear todos los valores posibles. Y el codominio es también, fíjense que la i vale 0 o es positiva, acá en esta parte la i es positiva. O sea que también el codominio es 0 más infinito. ¿Vamos? Estos son primeros ejemplos de cómo podemos determinar el dominio y el codominio de una función, tanto viendo la gráfica como analizando la expresión de la función. ¿Sí? O sea, de las dos maneras que analicemos, tenemos que llegar a la misma conclusión. En este caso, este lo mencionamos en la clase pasada. El dominio de esta función dijimos que acá, al haber una división, el problema va a ser cuando la x valga 0, no va a poder calcular su resultado. Entonces, el dominio, podríamos ponerlo así. Son todos los reales menos, o sea, sacando o dejando afuera el 0. Ese podría ser una forma. Todos los reales menos el 0. Y si no, en intervalos tendríamos que hacer la unión de dos intervalos. Menos infinito, 0 abierto, unión, 0 abierto más infinito. O sea, ahí estaríamos dejando afuera el 0 únicamente. ¿Sí? Para las x. Eso es para las x. Y el codominio, de la función sería igual. Porque sería, ven que la i nunca vale 0. Acá la i es positiva. Acá las alturas de los puntos es mayor a 0. Claro, se va a acercar, pero nunca lo toma a 0. Nunca toma el valor 0. Y yo les expliqué la clase pasada por qué no da 0. Porque fíjense, para que una división de 0, el numerador tiene que ser 0. Porque 0 dividido en 2, 0 dividido en menos 20 es 0. O sea, 0 dividido en cualquier número distinto de 0 es 0. Pero acá el numerador es siempre igual a 1 en esta función. O sea que no hay chance de que esto dé 0. ¿Sí? Entonces el codominio también podríamos decir son todos los reales menos el 0 para la i. ¿Sí? Acuérdense que el dominio es para la x, ¿no? Son relacionados a los valores de x. Y el codominio está relacionado con los valores de la i. Bueno, en intervalos sería lo mismo que en el otro, así, esa unión de esos dos intervalos. Bueno, ahora pasamos a analizar algunos ejercicios para que lo vean. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Bueno, ahí seguimos. ¿Puedo seguir ya?
¿Sí? Bueno, acá está entonces, acá hay, de estos tres ejemplos que vimos anteriormente, ahí está, ¿ven? Está resuelto lo que hicimos, lo que era el dominio y el rango o codominio sería esto para nosotros. Esto le estamos llamando codominio. Los tres primeros ya son los que hicimos. Codominio. Hasta acá, visto ya la diapositiva anterior. Y acá tenemos dos ejemplos con raíces. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá está la explicación. Ahora lo vamos a resolver. Ahora lo resolvemos esto. ¿Cuál es el problema acá? Tenemos 4 menos x en el radicando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Acá lo dice, bueno, dice, estamos de acuerdo que 4 menos x no puede ser negativo. Es decir, si lo ponemos en símbolos, 4 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque ese es el radicando. Entonces, el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Este es un procedimiento que siempre que tengan raíces van a tener que analizarlo de esa forma. Ustedes van a empezar a plantear que el radicando, que en este caso es 4 menos x, tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí hay que resolver esa inecuación. O sea, hay que encontrar cuáles son los valores de x que hacen que esta desigualdad se cumpla. ¿Sí? Entonces, supóngase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar 4 en cada miembro. ¿Sí? O sea, restamos 4, entonces acá me va a quedar menos x mayor o igual que menos 4. Bueno, pero nosotros necesitamos despejar la x y acá tenemos menos x. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por menos 1. Cuando multiplican por menos 1, la desigualdad cambia el sentido. O sea, acá, ahora vamos a poner, multiplico por menos 1. Entonces, lo primero, para que no nos olvidemos, cambia el sentido de la desigualdad. Al multiplicar por menos 1, cambia el signo de x, de negativo pasa a positivo, y el menos 4 también al multiplicarlo por menos 1 pasa a positivo. Entonces quiere decir que cuando la x sea menor o igual que 4, el, el, el radicando va a ser positivo. El radicando va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, de ahí lo que podemos sacar, a partir de, o sea, esos son los valores que la función domina, o sea, para los cuales va a poder calcular la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque para esos valores de x, 4 menos x va a ser eh, mayor a 0. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el dominio de la función, podremos ponerlo primero como conjunto. Son todos los x que pertenecen a los reales, tal que x sea menor o igual que 4. Y ahora lo podemos pasar como intervalo, es como escribir. Ya me estoy quedando sin espacio acá. Ahí está. ¿Cuáles serían los x menores o iguales que 4? O sea, los que estén a la izquierda del 4. O sea que será menos infinito, 4, 4 cerrado, porque dice menor o igual que 4. Entonces, ese es el dominio de la función. Bueno, ahí hemos determinado entonces el dominio de la función. Este es el trabajo que van a tener que hacer con las funciones que están en el práctico. ¿Sí? Y bueno, de aquí en adelante con todas las
las funciones que analicen cuando tengan que enseñar dominio de una función. No, el radicando no puede ser negativo. El cálculo de 4 menos x no puede dar negativo. ¿Cuándo daría negativo? Ahí, por ejemplo, cuando x es 5, después tendríamos que verificarlo, ¿no? Pero cuando x es 5 me va a quedar 4 menos 5 menos 1. Entonces ahí ya no puede. En cambio, si ahí la x es negativa, menos menos, claro, se va a sumar a 4, va a quedar 4 más un valor. ¿Sí? Ahora lo vemos con el GeoGebra para que vean la. Pero está bien la pregunta. O sea, no es que la X no pueda ser negativo, el radicando no puede ser negativo. ¿Sí? Ahí está bien para que quede claro. Viene bien la pregunta para que vean eso. Veamos en GeoGebra cómo sería. Bueno, acá escribo yo I igual a la raíz cuadrada en GeoGebra se escribe SQRT y entre paréntesis le vamos a poner ese 4 menos X, que es la 4 menos X. Ahí lo escriben. Ahí está escrita la función y ahí está la gráfica de la función. ¿Sí? Ahí vemos que efectivamente el dominio de la función, o sea, los valores de x si proyectan los puntos de la gráfica de la función, los proyectan sobre el eje de las x, ven que o son negativos, o 0, o hasta 4. Para valores de x mayores que 4 no existe imagen, no existe función, no hay punto. ¿Sí? Y, bueno, si quisieran ver el codominio, también ya saben que como están trabajando con la raíz, y no se indica un signo, estamos trabajando en la rama positiva, o sea que va a ser o 0 o positivo. ¿Cuándo la imagen va a ser 0? Y bueno, cuando la x valga 4, porque me quedaría 4 menos 4, raíz de 0 es 0. ¿Sí? Y para cualquier otro valor de la x menor que 4, bueno, el resultado va a ser positivo. Ahí está la gráfica. Ven que si se proyecta para allá, siempre es para los x negativos, y los valores de y, en la altura más baja de un punto es en 0, y bueno, y no está acotado superiormente, va hacia más infinito. O sea que si tuviéramos que decir cuál es por eso acá está, ¿ven? El dominio es el intervalo menos infinito 4 cerrado, ¿sí? Y el codominio sería 0 más infinito. Sí, ahora lo vemos. Vemos este ejercicio, el último, que es un poquito más complicado. A ver. Lo voy a.
tenemos esa función. Analicemos el dominio de esa función. ¿Cómo estudiaríamos el dominio de esa función? Bueno, ven que tenemos una raíz de índice par. Entonces el dominio, vamos a decir, el dominio de esa función es el conjunto de todos los x que pertenecen a los reales, tal que lo planteamos primero como la condición necesaria ahí. El radicando tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cuál es el radicando? 1 menos x cuadrado. ¿Cómo tiene que ser el radicando? Porque como el índice de la raíz es 2, el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahora hay que resolver esto. ¿Sí? Sería resolver la inecuación. Hay que resolver la inecuación. Hasta ahí estamos planteando cuál es la característica que tiene que cumplir el radicando. En este caso, el radicando es 1 menos x cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Parecido al de recién. Vamos a decir, vamos a pasar este 1 como menos 1, o sea que me va a quedar menos x al cuadrado mayor o igual a menos 1. En realidad lo que estamos haciendo es restando, ¿se acuerdan de la propiedad uniforme y cancelativa? Estamos restando 1 en ambos miembros. Cuando se hace eso en las inecuaciones no cambia. El tema es que cuando multiplicamos o dividimos por una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces ahora lo que vamos a hacer, como tenemos menos x cuadrado, lo vamos a multiplicar por menos 1. Multiplico por menos 1. Entonces, bueno, al multiplicar por menos 1 ya el sentido de la desigualdad se invierte. Y acá me queda x al cuadrado menor o igual que 1. Bueno, acá hay que pensar la forma de explicar esto, el razonamiento que hacemos ahora. A ver, veamos. A ver cómo le podemos... Mira, a ver, lo vamos a hacer gráficamente. Este año lo vamos a hacer así. Bueno, tenemos ahí la recta numérica. Acá, ¿qué es lo que me dice? Que el valor de la x elevado al cuadrado tiene que ser menor o igual que 1. Bueno, fíjense, todos estos números, vamos a agrandar acá, todos los números, estos x, ahí, si los elevamos al cuadrado, dan menor que 1. ¿Sí? Porque acá, por ejemplo, tenemos 0,5, o sea que sería un medio elevado al cuadrado es un cuarto, ¿sí? O sea, es menor que 1. Bueno, y acá va a llegar hasta este valor que va a ser que el 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Después, cuando la x sea mayor que 1, ya al elevarlo al cuadrado va a dar mayor que 1 también, ¿sí? Y después hay que ver
como está elevando al cuadrado, también pueden ser valores negativos de la x, porque al elevarlo al cuadrado va a dar positivo. Y van a ser todos estos números de acá. Porque acá también tenemos menos 0,5, menos 0,5 elevado al cuadrado, o sea, menos un medio elevado al cuadrado es menos un cuarto, que también es menor que 1. ¿Se entiende? Entonces, acá podríamos decir que es todos los x menores o iguales que 1 y mayores o iguales que menos 1. ¿Sí? De lo que sacamos acá, porque después acá cualquier otro número que sea menor que 1, que menos 1, perdón, menor que menos 1, también ya al elevarlo al cuadrado va a dar un número mayor que 1 positivo. O sea que este es el dominio. Y esto como intervalo sería el intervalo menos 1 cerrado, ¿no? Menos 1, 1 cerrado. Y entonces este es el dominio de la función. El dominio de esa función es menos 1. Habría otras alternativas. Voy a ver. No está funcionando la internet para hacer esto. No, vamos a tener que habilitar. Dale, vamos a habilitar. ¿No? Ya habilito de acá adentro. Sí, a veces hay días que anda y días que no anda. Raro porque está prendido el wifi, pero no tiene salida a internet. A ver, acá está mi red. Ahí está. Bueno, a ver. Yo acá estuve hoy chateando con ChatGPT. Bueno, este para el otro tema. A ver, acá lo vamos a poner, explica cómo determinar el dominio de la función y igual a SQLT de, ¿cómo habíamos dicho que es? 1 menos x al cuadrado. 1 menos x, a ver si me deja poner así, x al cuadrado. Desarrolla paso a paso el proceso de análisis matemático. Veamos a ver qué hace. Bueno, veamos. Bueno, miren que contesta, analicemos en base a lo que yo les dije también. Dice, la función es una raíz cuadrada, o sea, de índice par, podríamos decir. Sabemos que no se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo dijimos. Sí, en caso de los complejos, que bueno, les dije, lo van a ver en cuarto. Por lo tanto, el radicando debe ser mayor o igual que 0. Eso lo pusimos nosotros. ¿Qué es lo que pone ahí? 1 menos x al cuadrado mayor o igual a 0. Bueno, acá hay otra alternativa, ¿ven? Que sería, bueno, resolver por la igualdad.
x al cuadrado igual a 1, bueno, si sacamos la raíz cuadrada, para despejar la x, nos quedaría raíz de 1 es 1 y raíz de 1 también es menos 1. Porque 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado también es 1. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí lo que dice, bueno, entonces el intervalo, en la recta numérica, perdón, quedaría definido en tres intervalos, porque si marcamos el menos 1 y el 1, a ver, vayamos haciendo acá. ¿Qué es lo que dice acá? Se tiene así. Tenemos que la igualdad se cumple acá en este punto, en 1, este 0 y acá menos 1. Entonces, bueno, quedan tres intervalos. Quedan tres intervalos. Que sería este intervalo, sería este y este. Por eso les decía que hay distintas maneras de explicarlo. A ver, ahí estarían los tres intervalos. Y después prueba. Prueba. Y fíjense, decir, bueno, le demos a la X un valor en cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, ahí el primero más a la izquierda, por ejemplo, el menos 2 elige. Entonces la X menos 2 me queda 1 menos 2 al cuadrado, me queda 1 menos 4, menos 3. Hace que esa resta dé negativo. Entonces, ese intervalo no pertenece al dominio de la función, porque ahí radicando queda negativo. Para el intervalo menos 1, 1, dice, elijamos darle a la X el valor 0, que es un valor dentro de ese intervalo. Bueno, si le dan a la X 0, me queda 1, el radicando sería 1 menos 0, bueno, 1, ahí da positivo. Y con la X igual a 2, que sería un valor del intervalo 1 más infinito, el radicando queda negativo, queda menos 3. Entonces, el radicando solo es positivo, el menos 1, en el intervalo menos 1, 1. Como también admite que sea 0, bueno, va a ser 0 cuando x es menos 1 o 1. O sea que esos valores también se los incluye. Entonces el dominio sería el intervalo menos 1, 1, o podríamos decir todos los x que pertenecen a los reales, tal que x sea mayor, igual que menos 1 o menor o igual a 1. ¿Estamos? Bueno, hace un resumen todo. Bueno, acá dice, quiero que haga el gráfico. No se lo voy a pedir porque lo puedo hacer acá. Vamos a ver. Y igual SQRT de 1 menos x al cuadrado. Esta. Es con así, y acá hay. Es con este simbolito, ¿eh? Sombrerito, hat, se llama en inglés hat de sombrero. Hat, A-H-T. No, perdón, H-A-T, que es de sombrero. Sombrerito le decimos nosotros. Sino que creo que acá en la calculadora, bueno, si van a usar la aplicación, creo que, bueno, acá ve, aparece como exponente cuadrado. También le podemos poner así, x cuadrado. También lo pueden hacer así. Bueno, ahí está la gráfica de la función. Vamos de nuevo ahí. Ven que el dominio está entre menos 1 y 1 para los valores de la x. Y el codominio, ¿cuál sería el codominio de esa función? De 0 a 1. Los valores de la y van a fluctuar entre 0, que es el valor más bajo de altura que tiene la gráfica, hasta 1, que es el mayor valor. ¿Sí? Cuando la x es 0, me va a quedar 1 menos 0 al cuadrado, que queda 1. Raíz de 1 es 1. Y después
¿Cuándo es 0? Bueno, cuando este x al cuadrado dé igual a 1, entonces va a quedar 1 menos 1, 0. Raíz de 0, 0. ¿Sí? ¿Quedó claro? Este es el trabajo que vamos a hacer. Este es el primer punto que estamos aplicando del análisis matemático. Justamente esto es analizar. Análisis matemático es analizar funciones, distintas características de una función. Lo primero que estamos analizando es cuál es el dominio y el codominio de la función. Después vamos a ir analizando otros aspectos, ¿sí? Hasta que lleguemos a uno que se llama estudio completo de la función. Es como cuando llevan el auto al service y le controlan distintos, ¿eh? Líquido de freno, aceite, líquido refrigerante. Bueno, así vamos a hacer con las funciones también. Bueno, así que es importante, es muy importante, estudiar el dominio de las funciones es muy importante. Bueno, y ustedes tienen ahora esta herramienta maravillosa de la inteligencia artificial, que es como tener un profesor particular, ¿sí? O sea, la idea es que no es que porque copien, digan ya está, lo hice al práctico, el copio, el resultado que da y listo. Es para que aprovechen para ver cómo, cómo se resuelve. Y ustedes como docentes le pueden decir que esto, que desarrolle la explicación, le pueden decir que desarrolle la explicación basado en un cierto tipo de estrategia de enseñanza. De todo lo que ustedes le digan, va a trabajar, lo va a hacer. Bueno, acá está, miren, lo que les digo de pasando, digamos, a lo que sería el práctico. A ver, creo que ya con eso estaríamos en las diapositivas. Bueno, hacemos el resumen, entonces el cierre de esta parte y de ahí ya trabajamos en lo que es la guía de trabajo práctico. Un resumen de lo que vimos hasta ahora. Definimos qué es lo que es función, que es el objeto de estudio que vamos a en esta materia. Una función es una relación entre dos variables, tal que a cada variable independiente le corresponde exactamente un solo valor de la variable dependiente. Bueno, esto vieron que podemos ir, no es que hay que darle a esa definición así exacta, palabra por palabra, sino que podemos ir generando distintas variantes, ¿no es cierto?, explicaciones. Ahora le vamos a pedir al ChatGPT que nos haga un listado de eso también, para que vean cómo, o sea, y yo por ahí en las diapositivas di varias, después le hice con diagramas de flecha, ¿sí? Con tabla de valores, de distintas maneras, eh, definimos o explicamos qué es lo que es una función. Pero bueno, estamos de acuerdo que tiene que ser palabras más, palabras menos, tiene que decir más o menos transmitir esa idea de que tenemos dos conjuntos, elementos de dos conjuntos, y un elemento de un conjunto se relaciona con uno y solo un elemento del segundo conjunto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos que participan en la definición de función? Bueno, f va a ser el nombre de la función, y es la variable dependiente. Generalmente se llama i a la variable dependiente, denotamos como x a la variable independiente. Esto sería la variable independiente, son los valores de entrada. Valores de entrada. ¿Por qué independiente? ¿Por qué independiente? Porque, bueno, esos valores se eligen arbitrariamente. Son como libres, digamos, esos valores. Tenemos la libertad de decidir, de elegir qué queremos que valga, cuánto queremos que valga, ¿sí? Darle a la X el valor que nosotros decimos. Por eso es independiente. Ahora, la I no es libre. El valor de la I no es el que nosotros se nos ocurre. El valor de la I
es el valor que resulte de aplicar las operaciones a la x, ¿sí? Y el resultado que dé, ese va a ser el valor de la y que le corresponde, ¿sí? Bueno, entonces la variable dependiente son los valores de salida. O sea, dependiente porque la y depende de cuánto valga la x, ¿sí? A eso se refiere con dependiente. Valores de salida de la función, estamos hablando. Valores de entrada de la función y valores de salida. ¿Se acuerdan que hicimos este diagrama también? Una función como una máquina que recibe valores de entrada x y devuelve un valor de salida y para un valor de la x, un determinado valor de la y. Y lo que vimos en la clase de hoy es lo referido a lo que es el dominio. Bueno, acá dice rango, también le podríamos decir codominio. A mí me gusta hablar del codominio. El dominio, todos los valores de entrada para los cuales la función está definida. ¿Qué quiere decir que la función esté definida? Que se pueda hacer los cálculos y el resultado sea un número real. ¿Sí? Sí o sí, para nosotros el resultado tiene que ser un número real. O sea, que la función esté definida quiere decir que las operaciones planteadas en la función estén definidas. Por ejemplo, eso. No está definido la división por cero. Entonces, si el denominador se hace cero, entonces esos valores, para esos valores no está definida la función porque me está quedando, me está pidiendo hacer un cálculo que no se puede realizar. En este caso, una división por cero. O si el radicando queda de índice par, queda negativo, no está definido, por lo menos en los reales, no está definido cómo calcular la raíz de índice par de un valor negativo. Bueno, si la x no está en el dominio, entonces la función se dice que no está definida en esos valores. O sea, como vimos en los ejercicios acá anteriores, por ejemplo, acá estamos diciendo que el dominio es de 0 a más infinito. Quiere decir que no están incluidos los negativos, o sea, de menos infinito a 0 abierto. Entonces, ¿por qué no los incluimos? Porque la función no está definida para esos valores. ¿Sí? En general, cuando hacemos referencia al dominio, estamos diciendo cuáles son los valores o los intervalos que están incluidos o pertenecen al dominio de la función. Bueno, y el codominio, el conjunto de todos los valores de salida que toma la variable dependiente, o sea, la y, conjunto de todos los valores de la función. O sea, son los resultados, son estos valores de salida. ¿Sí? Entonces acá nosotros tenemos un dominio, y acá tenemos un codominio. Sí, el rango o imagen serían los valores específicamente vistos, pero en general lo más abarcativo es el codominio, porque decir, bueno, no quedarnos solo en los valores que calculamos y obtuvimos, sino decir, bueno, ya extender a todos los valores posibles. Bueno, hasta ahí. A ver. A ver, vamos a hacer así para que se... Uy. Mm, ¿cuál es esa? ¿Esa? ¿A cuál? ¿A cero? Sí, 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 ahí está con corche. Sí. Ahora vamos a ver algunos ejemplos del práctico para que se puede combinar ahí. Depende cómo sea la raíz, puede tomar o no. Bueno,
Bueno, vamos viendo acá, dice, determinar el dominio de cada una de las siguientes funciones, usar notación de conjuntos y de intervalos. ¿No se ve? Bueno, veamos rápidamente esto. Acá tenemos una función que sería una función lineal. Ya vamos a ir viendo la clasificación de funciones. Esta es una función lineal, una función polinómica de grado 1. Y en este caso, vamos a decir que el dominio de la función en notación de conjunto, por ejemplo, diríamos todos los x. Voy a agrandar. Ahí se ve mejor. Espectacular se ve. Los x que pertenecen a los reales, tal que, no, listo, tal que, no hay nada más. X que pertenezca a los reales, porque acá la x puede ser cualquier número, porque cualquier número, cuando digo cualquier número puede ser positivo, negativo o cero. Cualquier número lo puedo multiplicar por 3 y restarle 1 y va a dar como resultado un número real. ¿Sí? Entonces, claro, en notación de intervalos, el dominio de la función sería menos infinito más infinito. O sea, es decir, cualquier valor real. Cualquier valor real. Perdón. Cualquier valor real. ¿Sí? Bueno, acá tenemos cociente. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Acá tenemos un cociente. Yo dije que el cociente tiene, o sea, la división tiene el inconveniente de que no se puede calcular el resultado cuando el denominador es cero. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vamos a poner que x más 2 tiene que ser distinto de 0. ¿Estamos? Esa es la restricción. X más 2 tiene que ser distinto de 0. Quiere decir que x tiene que ser distinto de menos 2. Este más 2 lo pasaré para acá. O sea que x tiene que ser para que la función pueda calcular la división, x tiene que ser distinto de menos 2. Porque cuando x vale menos 2, acá va a quedar 0 el denominador. ¿Sí? Entonces, x tiene que ser distinto de menos 2. Entonces, si lo vemos gráficamente, sería, pónganse, acá tengo 0, acá tengo menos 1, acá tengo menos 2. Este valor no pertenece. Todo lo demás sí. El menos 2 es el único valor que no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? O sea, acá podríamos poner ese valor no pertenece al dominio de la función. No pertenece al dominio. El 0 sí, porque 0 más 2. No importa, quedará 0 dividido 2 es 0. ¿Estamos? El problema es que no se anule el denominador. No me importa que se anule el numerador, porque si el numerador es 0, bueno, mientras el denominador sea distinto de 0, 0 dividido en cualquier otro valor es 0. ¿Sí? Lo que hay que mirar es únicamente que no se nos haga 0 el denominador, porque ya sabemos que cuando se haga 0 el denominador, la máquina no va a funcionar.
Entonces, bueno, ahora escribamos el dominio como conjunto, sería así. Todos los reales menos o excepto el menos 2. Esa sería una forma de escribir. ¿Mm? Todos los reales para la X, ¿no? Menos el menos 2. Este menos quiere decir excluyendo, ¿no? Sacándolo. Y en notación de intervalos, vamos a tener que escribir la unión de dos intervalos. ¿Ven? Este intervalo de acá, que sería menos infinito menos 2, menos infinito menos 2, unión menos 2 más infinito, que es el otro intervalo. Ahí le agrando para que se vea mejor. ¿Se va entendiendo? Bueno, hacemos uno más antes del recreo. A ver cómo sería este. X, acá en este caso, x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Es siempre lo mismo, ¿no? O sea, cuando tengamos división vamos a tener que poner lo que esté en el denominador distinto de 0, como pusimos acá. Cuando tengamos raíz cuadrada vamos a tener que poner lo que están radicando mayor o igual que 0. ¿Sí? Y bueno, y hay que resolver ahí la inecuación. Entonces quiere decir que x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Este más 1 pasa como menos 1. Bien, y ahí ya tienen, entonces si quieren, para no confundirse, lo grafican. Tenemos 1, x1 o mayores que 1, que serían los que están a la derecha. Estos pertenecen al dominio de la función. ¿Sí? Este es el intervalo de los valores de x que pertenecen al dominio de la función. Entonces ahí vamos a escribir ya el dominio de la función es el conjunto de todos los x, que pertenece a los reales, tal que x sea mayor o igual que 1. Que menos 1, bien. Ah, menos 1, tiene razón. Hice mal yo. Está bien, hice mal, sí, hice mal, hice mal. A ver cómo puedo hacer para borrar acá. Entonces acá hicimos mal la recta numérica. Entonces es 0 menos 1. Y ahí entonces. Así. X. Le pongamos 1 si quieren. Entonces, el dominio, el conjunto de todos los x que pertenecen a los reales, tal que x sea mayor o igual que menos 1. Y en notación de intervalo, que lo vamos a usar mucho, sería el intervalo cerrado en menos 1 más infinito, abierto. Bien, estamos entonces, ya tenemos resuelto
los tres primeros ejercicios. Le puse muchas funciones, pero creo que ahí ya abarca la mayoría de las posibilidades. ¿Sí? Lo vemos, hacemos un recreo y lo vemos. Seguimos con los ejercicios del punto 1 del práctico, que son para encontrar el dominio. ¿Sí? Acá hay dos funciones que quiero que veamos, una más simple y otra un poquito más complicada. Acá tenemos la del 1H, sería 1H. Eh, entonces tienen que determinar el dominio. Dominio. Podríamos pensarlo así, a ver, cambiar un poquito el razonamiento para, para analizar el dominio de la función. Fíjense que en el denominador tenemos un producto, o sea, tenemos una multiplicación y siempre tenemos que tener en cuenta que para la función, no para nosotros, sino para la función, no va a poder calcular el resultado cuando el denominador se haga cero. Y acá está claro cuáles son los valores que nosotros sabemos que una multiplicación da cero cuando alguno de los factores es cero. ¿Sí? Entonces acá tenemos un factor, que es el que está entre paréntesis, x más 2, y el otro factor es x menos 1. Entonces, el problema acá el problema va a ser cuando x más 2 sea igual a 0. ¿Sí? Acá le podríamos poner problemas. Problema. El problema es cuando x más 2 sea igual a 0. Esto quiere decir cuando x sea igual a menos 2. Si despejamos, es para x menos 2. Y el otro problema, pues el problema que va a tener la función va a ser cuando se anule el denominador a causa de que este factor sea 0. O sea, cuando x menos 1 sea igual a 0. ¿Eso cuándo va a suceder? Y bueno, si despejamos de ahí la x, nos queda que es cuando x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, estos dos valores, voy a hacer para abajo, esos dos valores no pertenecen al dominio de la función. Valores que no pertenecen al dominio de la función. O sea, en este caso lo pensamos, resultaba más simple determinar cuáles son los valores que no pertenecen al dominio de la función. En los anteriores ejercicios lo que estábamos haciendo era ver con qué valores no iba a haber problemas, valores de la x, no iba a haber problemas para calcular el correspondiente valor de y. En este caso, invertimos, es otra estrategia, yo se los había mencionado ahí en las diapositivas, pensarlo, decir, bueno, ¿para qué valores no se puede calcular, para qué valores de la X no se puede calcular la imagen? ¿Sí? Bueno, en este caso determinamos que es para menos 2 y a 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces ahora cuando queremos, cuando queremos escribir cuál es el dominio de la función, podemos decir que son todos los reales, excepto estos dos valores, excepto, ahí con el menos, este menos es como de exclusión, excepto el menos 2 y 1. Son dos elementos. Todos los reales menos el menos 2 y el 1. ¿Sí? Entonces, si lo ven, lo podemos ver
Podemos ver así, 0, menos 1, menos 2, 1. Entonces, estos valores no pertenecen al dominio de la función. Y el resto de la recta numérica sí. O sea, este intervalo sí. Este intervalo también. Y este también. Y bueno, escribamos acá cuál sería el intervalo. Este sería menos infinito, menos 2, abierto. Ahí sería unión, este otro intervalo, que va a ser menos 2, menos 2, 1, unión, 1 más infinito. Y esto sería entonces el dominio de la función escrito en notación de intervalos. Ahí estaría en notación de intervalos. ¿Mm? Bueno, más allá de la resolución, quiero que se queden también con las preguntas que nos hicimos. Eso, qué valores de la X eh, hacen imposible de calcular, de realizar las operaciones que están planteadas ahí? En este caso era cuando la X valga menos 2 y 1, porque en cualquiera de esos dos casos el denominador se termina anulando, termina valiendo 0. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, ahora pasamos a este. Y acá los quiero ver. Acá los quiero ver. Hmm. Bueno, acá ve que son. No, parece acá es x menos 2 y x. No es el mismo. Y tiene una raíz que está en el denominador. O sea que ahí la raíz no puede ser 0, porque está en el denominador. Cuando me quede raíz de 0 va a dar 0. O sea que vamos a empezar por ahí. X menos 2 por x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Por un lado es distinto de 0. O sea que de ahí nosotros ya sabemos que x tiene que ser distinto de 2, ¿sí? Distinto de 2, porque si no acá 2 menos 2 se vería 0, entonces va a dar, el producto va a dar 0. Y el otro es que x menos 1 también tiene que ser distinto de 0, o sea que x tiene que ser distinto de 1, no puede valer 1. Bueno, y ahora la otra condición es que x más 2, perdón, x menos 2 por x menos 1 tiene que ser positivo, porque ve que forma parte del radicando de una raíz de índice par. O sea que esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y es un producto, o sea, tiene que dar positivo. Este producto tiene que dar positivo. ¿Cuándo un producto da positivo? Bueno, por la regla de los signos es cuando uno de los factores, cuando los dos factores son positivos. ¿Sí? O sea, más por más da mayor a 0.
Perdón, acá no es el igual, ¿no? Acá tenemos que borrar. Tiene que ser mayor, estrictamente mayor a 0, no puede ser igual a 0. Entonces, mayor a 0. O sea, más por más tiene que ser positivo para que esto sea positivo. Los dos factores tienen que ser positivos. Veamos entonces, x, ahí va a tener que ser como la intersección de los dos intervalos. O sea, x menos 2 tiene que ser mayor que 0 y x menos 1 también tiene que ser mayor que 0. Es como si fuera un sistema de inecuaciones. ¿Estamos? O sea que de acá x más 2, perdón, x tiene que ser mayor que 2. Sí, hay que analizarlo en conjunto, digamos, porque las dos se tienen que hacer positivos. Y x menos 1 mayor a 0 quiere decir que si despejamos ahí este menos 1 pasa como más 1. X tiene que ser mayor que 2 en la primera inecuación y tiene que ser mayor que 1 en la segunda. Entonces veamos, acá tenemos 0, 1, 2, o sea que acá nosotros tenemos x mayor que 1 y x mayor que 2. Como se tienen que verificar los dos simultáneamente, sería la intersección, esa operación que vimos también al principio. Sería esa la intersección. ¿Sí? Entonces, esto sería cuando es mayor que 2. O sea, 2 más infinito. 2 abierto más infinito. Eso sí pertenece al dominio de la función. Y la otra va a ser cuando tengamos menos por menos por menos también da positivo. Entonces ahí vamos a tener que x menos 2 sea negativo, o sea menor a 0, y x menos 1 también sea negativo, menos por menos. Así que de ahí tenemos que x menor que 2, despejamos ahí, el 2 pasa al segundo miembro, acá x menor que 1. Graficamos la solución de las dos inecuaciones y vemos cuándo se cumplen las dos. ¿Cuándo se cumplen las dos? Bueno, menor que 1, o sea, sería 1 sin incluir a 1 hacia la izquierda, y este sería sin incluir a 2 hacia la izquierda. Entonces ahí la intersección, o sea, los valores de x que verifican las dos inecuaciones, sería este intervalo que va a ser menos infinito hasta 1 abierto. 1 abierto. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el dominio de la función, el dominio sería este intervalo menos infinito 1 unión 2 más infinito, que es el que encontramos primero. Ahí está. Eso sería. Quiere decir que bueno, lo vemos ahora, para que vean la imagen. Primero quiero saber si se entendió. Ahí estaría desarrollado, digamos, la solución. Es
las preguntas que nos vamos haciendo, cómo vamos planteando, eso va a ser, por ahí va a ser una función muy similar, cambiarán ahí los valores que anulan la raíz, o que la, sí, buena pregunta. Esto de acá sería los x que son mayores que 2, ¿verdad? Y este sería los x menores a 1. Bien, entonces vos decías cómo sería conjuntista esto. Bien, lo bajamos para acá, lo bajamos para acá, y entonces podríamos poner que el dominio de esa función es igual al conjunto de los x que pertenece a los reales, tal que x sea menor que 1, o le ponemos, o x mayor que 2, o x mayor que 2. Esto que parece una B es el símbolo de la disyunción, ¿no? Esto es disyunción, disyunción lógica, disyunción. No, tiene que ser o uno o el otro, o uno o el otro. No, porque si no, no hay intersección ahí entre los dos. Porque uno está del menos uno, del 1 para la izquierda y el otro está del 2 para la derecha. No habría intersección. Ahora lo graficamos para que vean. A ver. Y igual a 1 sobre SQRT de x menos 2 por sí, x menos 1. Bueno, ahí está la gráfica de la función. Fíjense que entre 1 y 2 no hay imagen, digamos, ahí. ¿Sí? La función, pues después lo vamos a ir estudiando, tiene asíntotas, verticales, horizontales, ¿sí? Pero ven que entre 1 y 2, para valores de x comprendidos entre 1 y 2, no existe valor de imagen, ¿sí? Bueno, ¿cómo? ¿El numerador es 2? Bueno, ya lo corregí. Sí, no va a cambiar. No va a cambiar, no lo escribimos acá. No. Se movió un poco acá la ordenada al origen, Carlos, pero nada más. Sí. Ahí está. ¿Sí? Entonces fíjense cómo analíticamente podemos determinar esto sin necesidad de haber tenido que graficar la función, ni hacer tabla de valores, ni nada. Determinamos el dominio de la función de manera analítica. ¿Sí? Eso es, eso es el corazón del análisis matemático. ¿Sí? Poder estudiar la función a partir de su expresión analítica. ¿Sí? O sea, no estamos analizándola desde la gráfica ni desde la tabla de valores, sino de esta manera. Bueno, acá vimos, acá lo que se complicaba era el tema ese de ver que había dos combinaciones. Para que sea mayor que cero, podrían ser ambos factores positivos o ambos factores negativos. Esto es menos por menos es más. ¿Sí? Bueno. Eh,
Sí, todas las posibilidades. El estudio está completo cuando se ven todas las posibilidades. Bueno, eh, y este es un ejemplo. Estas son funciones que inventaba yo. Eh, Se pueden complicar, ¿ves? Puede ser así, seno de raíz de x. A lo que voy, la función trigonométrica seno de x, por ejemplo, acá la x puede ser positiva, negativa o cero, no hay restricción. Cuando veamos el tema de cómo trabajamos con las funciones trigonométricas, x va a estar, el que va a ser la medida del ángulo, va a estar dado en radianes, porque los radianes es una unidad de medida de ángulos donde radian son números reales, ¿sí? O sea, no es grados, minutos y segundos. Acuérdense que nosotros las funciones nuestras, tanto la x como la y, tienen que ser números reales. Por eso vamos a trabajar con radianes ahí. Bueno, radian puede ser tomar cualquier valor real y se puede calcular seno del ángulo. Lo del logaritmo, ¿se acuerdan que dijimos que la x tiene que ser mayor que cero? Porque no existe logaritmo ni de cero ni de números negativos. ¿Sí? Más si ponen la calculadora van a ver que da error. Y acá al tener una raíz de x, bueno, ahí la x tendrá que ser mayor o igual que cero. Ahí se agrega mayor o igual que cero. ¿Sí? Así que bueno, ahí tienen eso. Y en este es bien fácil lo podemos sacar intuitivamente cuáles serían los valores que no pertenecen al dominio de la función. Por ejemplo, cuando x es igual a 1, me quedaría 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. O sea que 1 menos 1 pasaría lo mismo, que menos 1 al cuadrado da 1 positivo, menos 1 se va a anular el denominador. O sea que acá los valores problemáticos son con x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Sí? No se puede, con esos no se puede hacer la división. Se puede dividir, digamos. No se puede dividir cuando x menos 1 o 1. ¿Por qué? Porque se anula el denominador. Entonces, el dominio, podríamos poner todos los reales menos o exceptuando el menos 1 y el 1. Acá, cuando tengo dos o más valores que se excluyen del dominio, si se excluyen del dominio, lo, lo que se hace es ir escribiéndolos de menor a mayor. O sea, no vayan poniendo salteos, sino que vayan como de la recta numérica, donde los que están más a la izquierda de la recta numérica, hacia los que están más a la derecha. ¿Sí? Por eso pongo el menos 1 primero, porque es como el menor de los. Entre los dos es el menor, menos 1, y después, bueno, no empiezan a poner desacomodado, porque si no se hace un lío en la lectura. No se usa, no es que porque me moleste a mí, sino que porque así es como que se acostumbra a hacer. ¿Sí? Así que bueno, ahí entonces ya tenemos visto lo que es principalmente el dominio de la función. Pues con otros ejercicios vamos a trabajar más con el codominio. ¿Sí? Tienen ahí algunos ejercicios extra en el punto 2. Y acá también, para que practiquen, porque ya estamos en condiciones de hacerlo, acá les puse ejercicios donde hay que escribir el dominio de la función, pero a partir de la gráfica, ¿sí? Para que también practiquen. Se los dejo para que lo intenten hacer ustedes y cualquier cosa lo vemos la clase que viene, controlamos. ¿Sí? Controlamos. Así que, bueno, hasta ahí con lo de análisis de hoy. No sé si hay alguna pregunta antes que terminemos. ¿Sí? Nos tomamos bastante tiempo porque este es un concepto importante, es un tema importante. Tanto que lo entiendan desde la definición
como desde la práctica, hacerlo en la práctica. ¿Sí? Así que esto les voy a, bueno, se los voy a evaluar bastante para que, bueno, para ver que efectivamente lo entienden bien al tema. ¿Sí? Así que practíquenlo y bueno, cualquier cosa me consultan en la clase que viene.